Buenos días a todos. Muchas gracias por participar del espacio del foro. Voy a retomar algo. No. ¿Qué pasó? Tienen que silenciar a los que están presentes. Bueno, de nuevo. Buenos días a todos, gracias por participar del espacio del foro. Voy a retomar solo un párrafo de la invitación que hicimos para esta ocasión, la de hoy. Desde el espacio del foro invitamos a trabajar en los litorales, límites y umbrales de las inevitables errancias que nuestra práctica nos confronta. En esta ocasión, nuestra invitada es Cristina Marrone, que a partir de sus interrogaciones, investigaciones exhaustivas, sin la clínica que le concierne, nos brinda sus ideas acerca del concepto de sublimación, que tiene sus aristas controversiales. Bueno, voy a presentar a Cristina, esperen que lo tengo escrito acá, para no... No, porque si no... No, quería poner todo lo que vos me dijiste. Bueno, Cristina Marrone todos la conocen, por supuesto, pero igual la voy a presentar. Esa es la lista de la escuela desde el año 1976, lo que me acuerdo que me dijiste. Ha participado de la formación de mucha gente en la escuela, también en dimensión clínica y en convocatoria clínica. Ha escrito, es autora de 3 libros, no sé si te los digo en orden: El sueño de los niños, El juego, una deuda con el psicoanálisis, y me falta el último, Juego y repetición. Bueno, entonces los dejo con Cristina, que nos va a ofrecer desde sus interrogantes, sus investigaciones, como dije antes, acerca del concepto de sublimación. Bueno, ¿se puede bajar un poco más? No, bueno, entonces le voy a tener que... Bueno, está bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, un alegrón estar con ustedes hoy, y gracias por estar acá, y gracias a los que están allí online en la pantalla. Pensaba que la mirada sobre la sublimación ya está en mi primer libro, El juego, una deuda del psicoanálisis. O sea que ya la sublimación yo la ponía en el campo lúdico. Por algo vuelve a insistir, por algo se repiten mis intervenciones ahí en distintos momentos. Voy a tomarlas de la escuela. En septiembre 22, por eso agradezco a que Clara Kruglat haya incluido en su proyecto al seminario 23 Lessington. Ya ahí yo mencioné a la sublimación bastante, pero también después en muchos otros momentos de la escuela, jornadas, volver al inconsciente, en el foro pasado, donde también hablé de la sublimación, en Barcelona también. Digo, ¿qué me dio, no? Con esto. Bueno, hay momentos conclusivos. Creo que el análisis que tenemos todos nos advierte de que hay momentos conclusivos, y bueno, aquí estoy para ofrecerles
mis últimas consideraciones acerca de la sublimación. ¿Por qué en cuanto a la sublimación aún perdura cierta opacidad? Cierto tono neblinoso que no nos permite distinguir el qué de su cuestión. ¿Por qué este embrollo nos lleva a mencionar el tema como si hubiese un continuo entre Freud y Lacan? ¿Por qué ese tono se desliza hacia cierta mezcla entre sublimación y síntoma? ¿Será que como tal debe caer el término de sublimación para ser sustituido por el de síntoma? ¿Cómo saberlo sin encontrar el meollo de la cuestión de la sublimación? Sin poner la luz larga, como decimos con el auto, que nos permita luz larga, que nos permita despejar la neblina que nos desorienta. Bueno, Freud enmarca a la sublimación entre pulsión e idealización, con acento marcado en la pulsión. Esta doble línea creo que es la que opera para Lacan en los primeros tiempos en los que aborda la sublimación. Tengamos en cuenta eso, me parece, ¿no? Pero ahí donde habla extensamente del amor cortés, por ejemplo, ¿no? La ética. Solo que si miramos de cerca podemos apreciar que en 1969, gran seminario de un otro al otro, nos dice Lacan algo importante. Freud se detiene en un umbral. Entonces, ¿cuál es este giro que está pretendiendo establecer Lacan en 1969? Tiene un nombre ineludible, explícito, y es el del objeto A. Entonces, aunque la pulsión considerara al objeto A, ya entonces, en el 69, Lacan parte de la pulsión, pero no es la pulsión de Freud. Sí es la pulsión que lee en Freud cuando Freud habla de Trieb. Pero él la tematiza, la conceptualiza y está diciendo que la pulsión es estructura de borde. Entonces, la sublimación se afinca en la pulsión como estructura de borde. Una cuestión así al pasar y rápido. La versión Paidós de un otro al otro encabeza el momento en que habla de la sublimación, Lacan, con un subtítulo, las dos vertientes de la sublimación. Ya ahí estoy cuestionando esto, entiendo que lo pueden escuchar. ¿Por qué se nos confunde, diría hoy acá, para los que están presentes aquí y allá en la pantalla? ¿Por qué se nos confunde? En el 69 hay una apuesta fuertísima y explícita de Lacan sobre el objeto A. ¿Por qué? Porque la sublimación es triádica. Para Lacan es triádica. Pero voy a dar un paso en relación al 69 para que puedan seguirme en lo que intento transmitir. Muchos, yo también, hemos dicho que es el último momento, o el momento fundamental y casi último, donde Lacan habla de la sublimación, el 69. Hoy cuestiono eso, pero en un sentido muy preciso. Por eso voy a decir, y partir de ahí, considerar al objeto A como premisa en la sublimación. La intención de llamarlo premisa es porque entonces yo puedo después seguir al objeto A.
seguirlo a los fines de entender a la sublimación. Ya voy a explicarme un poco más en relación a esto. Entonces, ustedes saben, lo recuerdo, que Lacan afirma en el 69, también brevemente, pero apuntando al meollo de la cuestión, afirma que la sublimación se relaciona con el goce, lo cito, y solo se explica por la vacuola. Entonces, ¿qué es la vacuola? Es un campo de goce, lo diría así, en principio. Es un campo de goce con ese centro de prohibición radical y fundante, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres del lenguaje, o por lo menos en ese momento todavía se decía así. Bueno, ¿pero qué es este goce de la vacuola? Lo quiero acercar a la clínica, porque todas estas elucubraciones que les estoy ofreciendo con muchísimo agrado, no son sin la clínica, sin los largos años de la clínica, que por algo me han llevado a seguir pensando este tema de la sublimación. Entonces, ¿qué es este campo de goce? Lo aproximo con otra frase de Lacan a la clínica. La neurosis traumática es la neurosis traumática que del niño perdura en cada uno de nosotros. Esto es en el 69. Creo que lo descubrí en una de las últimas relecturas del seminario 16. Entonces, ¿por qué? Porque pretendo desacralizar a la famosa e insigne vacuola, que todos nombramos y nunca se sabe dónde la tenemos que poner, y si tiene alguna relación con nuestra clínica psicoanalítica. A mí me parece, por supuesto, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Entonces la aproximo para desacralizar a la insigne vacuola heredera del Dasdim freudiano y acercarla a la clínica. Ahora, algo muy, muy importante que me place traerles también. Esa zona de goce se constituye como acumulación de montajes pulsionales. ¿No será esto acaso el Esaim de Lacan? Acumulación 69 de montajes pulsionales. Después vendrá el Esaim de Lacan, ese enjambre que nos concierne ineludiblemente en la experiencia del psicoanálisis y que también deberíamos leer como satisfacciones primitivas y traumáticas, en tanto primarias y traumáticas, prefiero, en tanto no disponen del enlace. Es lo real que no dispone de un enlace en principio con lo imaginario y lo simbólico. Entonces, la vacuola, el objeto A. La vacuola nos alcanza, esa zona de goce, ¿nos alcanza? No, es la zona de goce y el objeto A. Y el objeto A es heredero de ese goce, viene a ocupar ese centro de la vacuola. Aquí lo estoy diciendo a Lacan, simplemente, ¿no? Simplemente nada, ¿no? Pero bueno, el objeto A arrastra el goce de ese campo. Ahora bien, ¿qué nos permite entender esto? Que hay una inminencia intolerable del goce y que hay allí una zona de goce que es íntima y éxtima, palabras de Lacan también. ¿Pero por qué? Porque ese heredero del goce, que es el objeto A, ese representante del goce, es diferente que ese A que ya Lacan incluye en el 69 y viene con esa palabrita que es, pero el A cosquillea como en el arte. Ok, el A cosquillea, ¿no? Una cosquilla que es, lo sabemos con nuestros niños, ¿no? Es ese poquitín de goce, poquitín de goce, no zona de goce. Entonces, la sublimación
nos plantea aquí ya esta pregunta: ¿cómo es posible que pasemos de esta zona de goce a un poquito de goce? ¿No? Esta es la pregunta que me hice en cuanto a la sublimación. Tengo muchas ganas de dialogar con ustedes. Estoy poniendo algunos hitos esenciales en lo que estoy diciendo en estos primeros minutos. Bueno, pero agrego algo más para el 69 y dejo este año de la producción de Lacan. ¿Qué es lo que agrego? Algo que no está nombrado explícitamente por Lacan en cuanto a la sublimación. Porque yo coloqué recién al objeto A como una, ahora lo aclaro, una de las premisas para la sublimación. Cuando digo una es porque considero que hay otra. Y aquí voy a algo medular de lo que hoy intento transmitir. Esa otra premisa la tomo de una clase de Lacan previa a esta que acabé de citar con la vacuola, y donde Lacan dice: hay un saber del psicoanálisis que se debería concebir como montaje de las pulsiones. Entonces, acá está el otro punto en el que me apoyo en lo que intento transmitir hoy. No es solamente el A como heredero del goce, es el A en cuanto a un saber. Entonces, afirmo hoy para ustedes, para mí, en todo este tiempo, en que para mí es conclusivo, pero, o parece conclusivo, nunca se sabe, pero entonces tenemos que pensar que la sublimación tiene dos patas como operación. Una la podemos llamar objeto A y la otra saber. Entonces, por supuesto que la experiencia clínica y la del fin del análisis me llevan a esto. Lo nombro a Lacan. Lacan dice que el autorizarse del analista no es un autorizarse sin letras. Esto es fundamental y entonces estoy incluyendo aquí a la sublimación. ¿Pero por qué? Porque, por eso, volví a pensar en la sublimación desde el Sintón, septiembre 22 en la escuela. Pero no dije entonces lo que ahora pretendo, es el cómo de la sublimación, el cómo se efectúa la sublimación. La palabra freudiana, la recuerdan, que la cité también en septiembre 22, Befriedung, ¿sí? Lo recuerdan, que la palabra freudiana, esa palabra indica pacificación. Entonces, la sublimación es una operación de pacificación en relación al goce, sin duda, pero ¿cómo se efectúa esa pacificación? Esta es la cuestión. Entonces agrego dentro de esto mismo que hay sublimaciones, plural, hay sublimaciones. Ya en la ética nos dijo Lacan, la del arte, la de la religión, la de la ciencia. Después podemos ahondar en esto, ahora solamente lo señalo, ¿sí? La del arte, la de la religión y de la ciencia. Y yo le digo a Lacan: gracias, pero la sublimación del psicoanálisis es singular. Gracias, pero la sublimación del psicoanálisis es singular. Le agrego al trío que él planteó la sublimación del psicoanálisis, que nos concierne en el psicoanálisis. Entonces, quiero decir esto: si volví de esta manera hasta aquí en lo que les acabo de decir
al 69 y a lo que dije en septiembre 22, en parte, es en tanto estoy haciendo un movimiento retroactivo del seminario 21 al seminario 16. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo digo mejor todavía, si puedo. En el año 69 la formulación acerca de la sublimación es explícita en cuanto al objeto A en el centro de esa operación. Pero apuesto a riesgo, ustedes dirán en el diálogo, que no debemos leer a la sublimación más allá del 69. Y encontré con gusto una clase, y acá agradezco a que el 21 haya sido ofrecido al trabajo de escuela por el proyecto de Alejandra Rodrigo. Encontré una clase, la del 9 de abril del 74, una afirmación que caló hondo en mí. El saber se inventa, dice Lacan. Tremenda frase. El saber se inventa. Freud inventó el psicoanálisis y Lacan afirma que el saber se inventa. Es una oferta que considero imperdible para nuestra práctica. Se inventa el saber sobre el montaje de las pulsiones. No podemos desconocer en nuestra práctica, en el acto que sostenemos, el montaje de las pulsiones, porque ahí hay un saber, pero la sublimación inventa el saber ahí, sobre ese montaje de las pulsiones. Con una operación que tenemos que pensar un poco más. Entonces la sublimación es responsable en ese punto del desmontaje de las pulsiones. Inventa un saber en tanto ese desmontaje. Recordamos la frase que ya, se ha transformado, pienso, ¿no? Lo digo cariñosamente, casi en una muletilla. ¿Qué quedó de la pulsión al final del análisis? Bueno, no nos podemos preguntar qué quedó de la pulsión o de las pulsiones en el final del análisis si no consideramos qué hay en la sublimación. Entonces, un año antes nada más de esta clase del 9 de abril del 74 en Angkor, seminario 20, Lacan dice algo que me parece importante y dice que el saber implica un goce que toma el saber que no se sabe, el saber de perspectiva simbólica, y dice que como tal se soporta en el significante y señala que este saber implica un goce que aún resguarda un poder. Por eso es preciso que el goce se confiese. Son frases que merecen indudablemente ser recortadas de la obra, ¿no?, de Lacan. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí si el goce se confiesa? ¿Qué tiene que ocurrir? Que el otro, el inconsciente, que el otro se haga letra. Entonces, me parece que esta frase, hacer letra del otro, frase de Lacan, no mía, está a la puerta hacia la propuesta de un año después de inventar el saber. Hacer letra del otro, inventar el saber. El analista tiene que estar ahí. Yo le inserto algo, apoyándome en Lacan nuevamente, al savoir-faire, ¿no?, al saber hacer nuestro. Le inserto un savoir-être, un saber estar ahí. ¿Por qué? Porque cuando nos arrimamos a esos momentos de la cura, no hay coordenadas.
No hay coordenadas. Cuando nos arrimamos, ahí ¿se escucha bien o se me va? No hay coordenadas. Bueno, en esa clase del 9 del 4 del 74, Lacan menciona a Galileo. Yo me pregunté inmediatamente, ¿por qué elige a Galileo? ¿Por qué elige a la ciencia y no al arte? Y no al arte, cuando está proponiendo que el saber se inventa, estoy diciendo. Bueno, por eso mismo, porque está proponiendo que el saber se inventa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Galileo? Galileo inventa el saber porque lleva la imagen hasta su borde. Y hace de ese borde, cuidado con esto, no es solamente que la lleva a su borde, hace de ese borde escritura. ¿Ya estoy? Sí, bueno, entonces me quedé con un montón de cosas, pero bueno, pero aquí Silvia Weinstein me dice que ya estamos. Pero digo algo más de Galileo y me quedo acá, y después digo por qué avanzo en esta clase, por qué la elegí. Porque pienso que Lacan avanza con la sublimación. Yo le adjunto, la nomino así. Lacan no habla de sublimación en esta clase, sí habla de objeto A, de lo que considero un tratamiento sobre el objeto A. La misma que estoy, la del 9 de abril, la misma que estoy. No me he movido más que elegí de todas mis lecturas 2 clases nada más. Entonces, la 9 de abril del 74. Yo creo que la elegí porque Lacan no habla de sublimación, pero sí del objeto A, de tal modo que me permite pensar que ahí está la sublimación. Y Galileo Galilei lleva la imagen hasta el borde y hace del borde letra. ¿Por qué? Lo digo así y acá me detengo. Hay algo lindísimas, cosas lindísimas, ¿no? Como Copérnico derribó a la suposición aristotélica de que la Tierra era el centro de la Tierra. Pero Galileo sigue con este apoyo en Copérnico y descubre un montón de cuestiones, da vuelta el guante del universo celeste, inventa un saber, ¿no? Porque el sol no es perfecto, le contesta Aristóteles y le dice, no es perfecto, está manchado. Me parece brillante esto en el libro que me entretuvo en parte de mis vacaciones de este año. Bueno, me detengo acá. Quedó parte esencial final, así que... Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por tus aportes. No te preocupes lo que quedó acá, porque ahora lo que queremos hacer es abrir el espacio del diálogo, las preguntas. Sí, quería hacer, bueno, me dicen, me sopla Analia, me decían, porque quedamos en trabajar así, que el que presenta e invita hace una puntuación de lo que expuso Cristina. No sé si voy a poder puntuar todo, porque hablaste de muchas cosas. Pero sí, no te preocupes. Me parece muy importante, por ejemplo, que hayas trabajado la diferencia del concepto de sublimación con sus efectos en la clínica entre Freud y Lacan. Ese es el primer punto que me parece muy importante. Luego, tu articulación de la sublimación con el objeto A. Bueno, eso te da el pie para que después sigas desarrollándolo a partir de las preguntas de ustedes acá y en el Zoom.
porque hablas del objeto A como premisa de la sublimación. Y lo que me parece, y por último, seguramente me salté un montón de cosas porque no voy a repetir lo que dijo Cristina, además me resultaría imposible. Por último, esta articulación que haces de la sublimación con el saber. Ahora, ¿de qué saber, eso te pregunto yo, ¿de qué saber se trata? Porque vos hablaste de lo real cuando no está anudado a lo imaginario y a lo simbólico. Y por otra parte, hablando de esto, en el seminario, creo que es el saber del analista, Lacan dice respecto a qué es lo que puede un analista recoger en relación a lo real cuando está anudado, y es lo que él llama bout de réel, pedacitos de real. Te pregunto si eso es lo que para vos tiene que ver con la articulación que hiciste con el objeto A. Y por supuesto que lo que más me gustó es que pienses que en la sublimación se trata de lo lúdico para poder salir de la seriedad del trauma. Bueno, ahora sí, damos lugar a las preguntas. A ver, ¿cómo hacemos? Hola. Hola, Cristina. Mira, ellos están anotando y yo anoto. Bueno, Daniel, ¿quién siguió? Eva, no, Eva primero, me parece. Eva, Daniel, Eva. Alejandro. Alejandro. Todos los que están acá. Parece que todo. Bueno, espera, yo estoy por Alejandro, Marta. No, pero los de acá. Martín. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién? Martín, ¿quién más? Alejandro y Alejandro, ¿quién más? Ahí hay alguien que levantó la mano. Ah, no, Javier. Javier. Javier, no, esos de acá. Listo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿3? Yo quiero pedir que por favor más de 3 preguntas juntas no. Es mi límite. Sí, vamos por la tríada, sí. Bueno, dale. Bueno, Dani. primero, Cristina, muchas gracias por estar acá y por lo que brindaste. Me sumo a lo que dijo Silvia, que no es lo mismo leer sublimación en Freud que en Lacan. Eso creo que me parece muy bueno, además de todo lo que dijiste en relación al saber, en relación a... Bueno, hay muchas cosas pero voy a ir solamente a Galileo. Para mí siempre, cuando en ese lugar, siempre pensé que Galileo pronuncia una frase después, cuando termina el juicio de Inquisición, que seguramente vos lo sabés, es "Eppur si muove", ¿no? Sin embargo, se mueve. "Eppur si muove". Eso es lo que dice Galileo después de el juicio de Inquisición a sus allegados, diciendo que ha abjurado de la tesis o de la hipótesis heliocentrista, ¿no? Y, sin embargo, cuando sale, dice "Eppur si muove", ¿no? Yo lo que digo, siempre pensé que ese movimiento era el de la pulsión.
Es decir, que ese movimiento era de la pulsión y te preguntaba si ¿qué pensás porque lo mencionaste la pulsión como borde, ¿no es cierto? Como ¿Cómo? borde, ¿no? Que también está dicho en Lacan, pero el asunto es si efectivamente ahí Lacan no está planteando la pulsión como un movimiento, es decir, como un movimiento que es el que se puede decir afirmando lo que vos decís, es decir, es mi sublimación, es tu sublimación, es singular. Bueno, muchas gracias, Cristina. Hay mucho para conversar y uno podría extraviarse en tomar atajos laterales muy interesantes en tu ponencia. Por eso yo quisiera tomar el eje central que escucho, para el cual me siento convocada a conversar, como dijiste vos. No sé si voy a poder concluirlo con una pregunta, pero tomo dos puntos fundamentales que rescatar, que es que la neurosis, que le encontraste esto de la neurosis traumática es la que del niño perdura en cada uno de los otros y desacraliza la vacuola, y la segunda que es la zona de goce del objeto A, la que ocupa el centro, pero que vos querés traer esta segunda cuestión que lees, y es la de que hay un saber en lo real, del cual nos tendríamos que ocupar, y que hace a una diferencia de lo que ya tiene un borde a ser leído del objeto A, y es cuando no tiene un borde a ser leído y aparece este saber en lo real para el cual propones la letra, que no siempre entiendo tal vez esta sería una pregunta precipitada del significante, y esta sería la invención del analista, poder hacer lectura y escribir esa letra que recién ahí haría ese borde a lo real. Te digo esto porque hay un debate en el horizonte de la escuela, como que si nos metemos con el saber en lo real, estamos desconociendo el inconsciente, y como que estaríamos ya sosteniendo las tesis de Miller y de Colette Soler, y me parece que vos no lo traes así. Por eso quiero subrayar esto, ¿no? Tal vez acá se armó la pregunta. Bueno, Cristina, como siempre, un placer escucharte y aprender. Nos has dejado muchas cuestiones enigmáticas que te queríamos pedir en algún momento que las retomes. No sé si tenía que ver con lo que quedó pendiente, pero yo me quedé con las premisas y su enlace con el fin del análisis. Las premisas, dijiste, el A lo pensaba como plus de goce, ese resto de goce que queda una vez expulsado, el goce, ese goce del Das Ding del que habla Freud, o sea, lo que retorna luego de la represión primordial, y el saber que vos traes, o sea, recuperación de goce, lo dice Lacan en el seminario 16, ¿no? Como plus de gozar. Entonces, la pregunta mía va al punto del desmontaje y del montaje. Entonces, me preguntaba si lo que vos traes como desmontaje vinculado a la sublimación no es el trabajo sobre el fantasma, sobre la construcción fantasmática. Quiero decir, la construcción fantasmática, en definitiva, es un trabajo producido en el análisis que requiere de montaje y desmontaje en ese punto, respecto de lo que se produce, y lo voy a decir así, como un saber nuevo, ¿no? Respecto de la posición en el fantasma, en el trabajo del desmontaje que opera
en la misma construcción fantasmática. Entonces, la pregunta va al punto de si esto no tendría que ver con el anudamiento de lo real, ¿no? Ese real anudado en los fragmentos que el trabajo analítico, con los que va operando el trabajo analítico. Y la pregunta sería el punto de invención y de sublimación, porque entendí que es invención y sublimación. Entendí, y en ese lugar se cruza con el síntoma, ¿no? En el punto de invención, tal como lo plantea Lacan en el seminario 23. Entonces, si la sublimación no estaría justamente allí dando cuenta de ese trabajo sobre el fantasma en relación al final del análisis. No siempre, pero cuando se produce. Bueno, ¿querés contestar estas tres? Después pasamos. No va a llevar un tiempito, pero bueno, no, pero hay muchas cuestiones. A ver. Daniel, el PUR sí mueve. Lo que planteaste, el PUR sí mueve. El movimiento de la pulsión. Yo creo que es que es importante y es muy difícil, y todavía no dije algunas cuestiones que indudablemente son centrales. A ver, tal vez junte un poquito las preguntas de los tres en este punto, después las retomo, si puedo, en la singularidad. No se trata de apuntar al borde en la estructura de la pulsión, sí se trata de eso, pero no solamente, sino que me parece que eso nos exige, y este es uno de los puntos centrales, que tienen que ver con el cómo se pacifica. ¿Qué es esto de pacificar? ¿Cómo? ¿Dónde está el kit de esta cuestión? ¿Qué es esto de pacificar la cuestión? Entonces digo, vale considerar al montaje de las pulsiones y que ahí hay un depósito de saber, cosa que no dije en el seminario 21. Es fundamental, me parece a mí, considerar en el seminario 21 que Lacan habla del S2 como depósito de saber. Entonces, no es el S2 como pareja del S1, es el S2 como depósito de saber. Entonces, inventar el saber toca ese depósito de saber. Y por eso lo quiero sacar a esto, y es mi intención sacar a esto, lo intento. Por ahí, por supuesto, hay pluralidad, no podemos no pensar iguales, pero quiero sacar a esto de algunas contiendas. No porque no existan, sino porque tenemos que avanzar acá. Es importantísimo. Entonces, sí, se trata de la pulsión y del montaje pulsional como depósito de saber, pero la sublimación opera sobre ese montaje. En el fin del análisis, fundamentalmente, pero en otros momentos. Para mí, en ese punto, la sublimación interviene en momentos de desuposición en la clínica, y no podemos dejar la desuposición para el final. Entonces, estoy tratando, ojalá pueda ordenar mis ideas, porque hay muchas y las tengo que ordenar. Vuelvo al cómo se obtiene esa pacificación. Exige que pensemos
me parece a mí, Dani, no sé si compartirás esto, que sí se trata de la pulsión es en sus movimientos, es cierto, comparto esto contigo, pero exige que nos pongamos de una vez a diferenciar, y me acuerdo de un seminario que di en la escuela y que en donde había invitado a Alejandra Rodrigo, ahí a comienzos del 2000, sobre la repetición. Exige, vuelvo a decirlo, que diferenciemos repetición y sublimación. Y si algo, repetición y sublimación, ¿estoy hablando bien con el micrófono? Sí. Repetición y sublimación. Si hay algo que no les manifesté en este preámbulo, digamos que de hace un momento, de mi texto, es que elegí esa clase de abril del 74 porque entiendo que Lacan avanza con lo que yo llamo un cierto tratamiento del objeto A. Entonces, vuelvo al objeto A para decir esto. ¿Por qué esto concierne a establecer la diferencia entre repetición y sublimación? Lacan, además de que nos dice que hay un saber en el A, ¿no?, nos dice que la repetición es un tironeo. Un tironeo que está movido por la pulsión, ¿no? Entonces, es un tironeo. Yo agrego, la sublimación es llamada a concluir con el tironeo. Esto es lo que estoy tratando de decir en este punto en cuanto a la temporalidad. En esa clase de abril, Lacan formula, de pronto trae al tiempo lógico, pero ya no hay prisioneros, está el objeto A. Trae el tiempo lógico para poner ahí al objeto A. Entonces, ¿por qué lo trae? Entonces dice que hay un tiempo 2 que concierne a la comprensión, al tiempo de comprender. Y ese tiempo de comprender tiene que ver con la repetición. Ahora, ¿de qué modo? Después dice, y entonces se concluye, hay una conclusión porque es una conclusión a través. Usa esta expresión. Yo nuevamente propongo, tiempo de comprender, hay un a través, pero eso no es tiempo de concluir. Y entonces entiendo que hay un tratamiento sobre el objeto A, no solamente porque el A es llevado a inventar el saber en tanto letra, una letra para la que no había, sino porque además en la operación juega la temporalidad. Hay una función superficie y una función temporal en juego, en la sublimación. No es solamente hacer letra, es hacer letra en el punto de concluir. Entonces, ahí la sublimación se diferencia, se descuerpea de la repetición. O sea, le aporta al tiempo de comprender un punto límite de concluir. Si eso no está en el acto que sostenemos, no tocamos ese goce que es necesario considerar para que nuestro analizante pueda vivir un poco mejor la vida. Sí. Bueno, no sé cómo hacer. Bueno, está bien, me parece bien y me detengo, pero no sé si... ¿Eh? Va a aparecer. Bueno,
Bueno, ahora de los que están, no, los que están en el chat, Gustavo Cerezeski y Analías Tepac. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, Sí. ¿se desmutean? Sí, ¿Se está escuchando? sí, sí se escucha. Ok, ok. ¿Ahí en el salón también? Bueno, bueno, No, no se escucha del Zoom. ¿no se está escuchando? En el Zoom sí se escucha. Yo en el Zoom yo te escucho muy bien, Gustavo. Sí, sí, Nosotros sí, yo estoy escuchamos. desmuteado. Sí, sí, estoy desmuteado. Yo también me escucho. Pero ahí en el salón no, parece. ¿Ahora se escucha? Hola, Hola, hola. perdón, por favor les pido a los que intervengan, yo sé que esto despertó un interés increíble, pero sean breves en las preguntas y comentarios, así damos lugar a un diálogo, intercambio más enriquecedor. Gracias. Bueno, bueno, muchas gracias, Cristina. Quería hacer dos comentarios y una pregunta. Ahora voy a tratar de ser breve. En primer lugar, me parece muy, muy importante esto de las experiencias primarias traumáticas e infantiles sin enlace con lo imaginario y lo simbólico. Me parece que tenemos que partir de ahí en pensar la estructura y el recorrido de un análisis para pensar el final también. ¿Por qué? Porque a mí me parece que esto se enlaza con esto que Freud plantea en Más allá del principio de placer, que hay una tarea más primordial y fundamental del aparato que es ligar. Entonces, estas experiencias traumáticas sin enlace llevan a que, bueno, al aparato que intente ligar todo el tiempo sin poder terminar de ligar y en todo caso armando un capullo narcisista, si se quiere. Pero me parece que esto de la ligadura tiene mucho que ver con esto que estamos hablando hoy de la sublimación. Por otro lado, em, no sé si consideraste en tu investigación lo que aparece un poco antes del 16, en el 14 y el 15, donde Lacan plantea de alguna manera, a partir del punto del atravesamiento del fantasma, la repetición, la sublimación y la prisa, ¿sí? La prisa pensándolo como ese tiempo lógico. Pero los plantea de manera divergentes, ¿sí? La repetición, la sublimación y la prisa como divergentes en una segunda etapa del análisis, sin ser el final del análisis, una segunda etapa del análisis. Y por último, una pregunta, a ver si entendí bien. ¿Vos estás diciendo que la sublimación es responsable del desmontaje de la pulsión y que esto opera sobre el montaje que arma un precipitado de saber, pero que a su vez es un saber que es cada vez, como efecto de ese precipitado? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Cómo? ¿Efecto del precipitado o saber del... Claro, como que el montaje de la pulsión implica un saber, ¿sí? Que es un depósito de saber, dijiste vos. Yo lo pensé como un precipitado de saber, pero que a su vez no es una acumulación de saber, sino que es un saber que opera cada vez, ¿sí? Es una pregunta. Analías Tepac. Sí, Y bueno, después muchas gracias. José Suberman y paramos ahí y después seguimos. Muchas Sí, gracias, Cristina. ¿Se escucha? Sí, te escucho, Ana. Bueno, un gusto escucharte como siempre. Muchísimas preguntas, voy a tratar de ser lo más breve posible. Una es la que pensaba, el deslizamiento permanente que se hace
en nuestra escuela y en casi todos lados entre sublimación y síntoma. De hecho, pensaba todas las veces que se produjo el deslizamiento el año pasado en tertulias, cuando se presentaban materiales clínicos y nos quedábamos discutiendo después si lo que se había presentado como síntoma era síntoma o era sublimación. Me gustaría si vos podés contarnos un poco con precisión, porque vos además lo hiciste, deslizaste muy rápidamente, no te dio el tiempo para deslizar que no es lo mismo el síntoma que la sublimación. Si pudieras contarnos un poco qué pensás al respecto. Por otro lado, dijiste que el objeto A es la premisa de la sublimación y que lo ibas a ver si lo podías desplegar más. Y yo pensaba, bueno, también podríamos pensar que el objeto A es la premisa No del te escuché fantasma. esto último, Analía. El objeto A podríamos pensar también que es la premisa del fantasma o la premisa de la pulsión. Vos subrayabas mucho que es la premisa de la sublimación. Me gustaría que digas algo más respecto de esto que desplegaste en cuanto a la vacuola como antecedente de el A como premisa de la sublimación. Y por último, cuando vos dijiste que el otro se haga letra, el otro como el inconsciente, en un final, que el otro se haga letra, el inconsciente, y que para eso el analista tiene que saber estar ahí. Yo pensaba, si no será algo así como, es cierto, como que un tiempo previo es que el analista tiene que saber estar ahí, pero no será también que es porque el analista supo estar ahí, el otro se hizo letra y el análisis finaliza. Yo me inclinaría por esa hipótesis. Bueno, José, gracias, Analia. José Suerman. Sí, muchas gracias, Cristina. Me gustó mucho escucharte. Especialmente la cita que glosó recién Gustavo sobre la neurosis traumática me importó. Después la relación entre el saber inconsciente y la letra, en el doble sentido, por lo menos lo que yo entendí, es que todo saber se hace sobre el límite de la letra, de la gramática de la pulsión, y a cada vez un nuevo saber sedimenta como letra, hacer del otro letra. Ahora, te hago una pregunta que a lo mejor, viste, es disruptiva, pero como lo trabajaste el tema, digamos, quiero, por ejemplo, a mí me surge esta pregunta cada vez que hablamos de sublimación y síntoma. Siempre me parecía como Van Gogh sublima, pero nunca es un síntoma que lo estabilice. Termina siempre internado. Nunca su Entonces, síntoma, ¿qué, José? que nunca hace su síntoma porque siempre termina internado, descompensado. Era el loco del pueblo siempre, a veces tan descompensado que lo internan. Entonces, digo, tampoco se pacifica él en su producción, en su sublimación. ¿Eh? Entonces, como vos trajiste esta lectura tan clara de Befriedigung, que le pacifica, pacificación del goce, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, en Van Gogh hay sublimación y no termina de pacificarse y no arma síntoma, tomando lo de Analía de diferenciar sublimación de síntoma. Yo entiendo que la invención hace al síntoma. Bueno, preguntas que si te dan pie para contarnos más de tu trabajo. Yo creo que se impone hablar de sublimación y síntoma. Sí. Sí, yo lo sé que es así, pero yo quería explicitar lo que pienso de la sublimación para poder hablar de síntoma de otra manera. A ver, lo voy a decir así, ¿no? A mí me parece que lo de pacificación de Freud, que viene de Freud, es una intuición genial de Freud, punto uno.
Pero me parece que incluso esto, habiendo sido nombrado por mí en septiembre 22, lo repito, yo no dije en ese momento, no era momento, ahora sí es momento, 3 años después, de decir el cómo de esa pacificación. A ver, la sublimación es una confrontación implica una confrontación con el goce. Punto 1. Ahora, acompaña a la repetición y a la represión. Pero su peso específico está en la escritura. Entonces, no solo es relativo el A al goce, sino que hay un saber en el A, que es con lo que nos tenemos que ver. La sublimación implica, creo yo, no confundirla con el circare. Me estoy corrigiendo a mí misma porque yo, cuando hablé en el juego, dije circare, que la sublimación era circare. Y ese circare, ese movimiento de la pulsión, es repetición. Pero la sublimación, y estoy siguiendo, Gustavo, estoy siguiendo el 14, el 15, aunque no lo nombre, la sublimación se diferencia porque apunta a una temporalidad que tiene que ver con un tiempo de concluir. Ahí yo sitúo un pulido del objeto A, en tanto goce, no sé si se entiende, ¿no? Entonces, para hablar de sublimación y sintón, y ser breve porque si no, no entran otras preguntas. Esto es muy divertido porque uno de ustedes trae 3 preguntas o 4, entonces es muy divertido porque hay que elegir de qué, porque si no, no se puede. Bueno, me encanta que haya entusiasmo en todos, no solamente en mí, sino en ustedes. Me encantaría que esto durara 4 horas y no 1 hora y media. Bueno, sublimación y sintón se sostienen de la escritura. Subrayado. Ahora bien, se sostienen de la escritura, es decir, que en el 23, para decirlo en el 23, Lacan dice, significante, el matema SA, significa del otro, es llevado a la escritura. Esto es hacer letra del otro. Ya lo dijo acá, pero lo vuelve a decir en el 23. Ahora bien, yo digo, ambos se sostienen de la escritura, pero no del mismo modo. El sujeto está barrado por el significante y por la escritura, literater, cosa que no podemos olvidar para nuestra práctica, que hay 2 barras, no una. No es representado por un significante para otro, está barrado por la letra. Y eso toca ese residuo. Hay que vérselas con ese residuo traumático del niño que llevamos dentro. La sublimación es la caña de pescar sobre ese residuo. No es el depósito de saber, es lo que extrae de ese depósito ese poquito de saber en lo real que tenemos que conseguir en el final del análisis. Entonces, dije que no del mismo modo para escritura para sublimación, escritura para sintón. El sujeto se funda en el borramiento de la huella. Pero hay huellas que no se borran. Esto lo reitero, lo dije hace 3 años, pero lo reitero. No se borran. Entonces la sublimación fracasa.
no podemos ignorar a la sublimación. No creo que tengamos que sustituirla por Sintón, sino que tenemos que aclarar el qué de cada uno. Y esto pasa por la barra de la escritura. Yo creo que el Sintón toma el relevo de las huellas, por eso, José, lo que vos decías recién, toma el relevo de las huellas no borradas, ¿no? O sea que ese fracaso de la sublimación es esto. Pero eso no nos permite ignorar a la sublimación, porque la sublimación implica lo barrante. En francés, barrant, lo barrante, lo tachante. Y para el Sintón hay barrera fija. Y no es para nada lo mismo. Entonces, en el fracaso de la sublimación, el Sintón toma el relevo, siempre en el campo de la escritura, o en cuanto a la escritura. La sublimación recorta goce, el Sintón la acomoda el goce, acomoda ese goce que no pudo ser recortado. Yo, si tengo que dar lugar a más preguntas, tengo que quedarme acá. Sí. ¿Viste qué entusiasmo que hay? Bárbaro, Cristina, muchas gracias por esta última respuesta. Ahora de los que están presentes acá le toca a Alejandro Montoro, Marta Rieti y después Martín Trigo. Patricia, perdón. Pero después de Alejandro. Ay, te anoté en la otra columna, Patricia. Perdón, te anoté en la columna. Bueno, con todo lo que trajiste al final, un poco se me dispersó la pregunta que tenía, porque se me fueron como situando algunas cosas. Te agradezco tu recorrido, creo que pusiste en acto ese tiempo de concluir con tu lectura en zigzag de los distintos seminarios, o sea, como tomada de tu linternita, que es la sublimación, fuiste a buscar o te encontraste, ¿no? Con cuestiones en los distintos seminarios. Me encantó porque eso da cuerpo a lo que es el tiempo de concluir, ¿no? De un analista cuando está investigando. A ver, por ahí rescato algo de lo que tenía. Vos hablaste de el hacer letra en la ciencia, pero bueno, también lo llevamos a nuestro campo y tratamos de pensar lo que es hacer letra en la dirección de la cura, que no es sin el invento, ¿no? Como situabas a partir del 21. Bueno, se me descompaginaron las preguntas, pero me interesa mucho esta relación que hiciste entre que el fracaso de la sublimación es lo que no pudo pulir, digamos, o transformar del objeto A, y entonces el Sintón en ese punto sería relevo, acomoda algo de ese goce, si te seguí bien, ¿no? Me parece que este es un punto que limpia, ¿no?, un montón de cuestiones que siempre nos confunden. Y respecto de Van Gogh, que alguien dijo, a ver, ¿cómo pensar que puede haber una pacificación perfecta de un sujeto que ya estaba estallado? O sea, en la singularidad del estallido de su estructura, yo creo que cuando los médicos lo dejaban salir porque se daban cuenta, aunque sea ingenuamente, sin teoría, ¿no?, que eso le hacía bien, ¿sí?, en ese momento preciso construyó su obra. ¿En ese momento? Construyó su obra. Y él estaba pacificado en el tiempo en que podía hacer algo con ese goce que adentro del hospital lo tenía loco. Pero cuando salía a pintar, algo le pasaba. O sea que es un pulido y transformación de goce, ¿no es cierto? Claro, no es en todo caso una barra permanente, porque otra vez
la estructura le fallaba. Pero me complica un poco esto de, bueno, si no es sublimación, entonces... ¿Qué te complica? Espera, no puedo armar la pregunta. Si como que no es Santón porque no trae una posición permanente, digamos. No le acomoda el goce en forma permanente. Pero yo digo, si lo tomamos en relación a la singularidad de su caso, no sé, me queda la duda. En todo caso, Joyce no desencadenó, agarrado de su Santón, pero Van Gogh ya estaba desencadenado y armó toda su obra desencadenado. Qué sé yo, me parece que es tan singular, ¿no? Gracias, Patricia. Alejandro Montoro. Bueno, yo honrando al foro voy a simplemente comentar un efecto que me produjo escucharte, como un efecto de lectura, muy brevemente. Me encontré al final de tu exposición y de alguna manera confirmando por algunas cuestiones que se van diciendo, escribiendo en mi hoja, sublimación, punzón, sintón, en conjunción y disyunción entre sublimación y sintón, como un efecto que ciertamente no sé si podría desarrollarlo ahora, pero me produjo ese efecto. Y otra cuestión que me tocó particularmente como idea o pensamiento, que la comparto a ver qué te parece, Cristina, cuando dijiste la sublimación del arte, de la religión, de la ciencia, gracias, pero el psicoanálisis tiene su propia sublimación, si te escuché bien. O la sublimación del psicoanálisis es singular, creo que esa fue la frase. Y yo te pregunto y digo y comparto con los demás, si es que hay una sublimación del psicoanálisis que es singular, o bien es nuestro decir, nuestro discurso, nuestra lectura, la que permite leer la singularidad de la sublimación en cualquier campo. No que haya una que es de él, sino que la que permite leer, por ejemplo, en lo que trajiste de Galileo. Espera. Marta Rieti. No la dejamos hablar, sino. Cristina, lo mío es, siguiendo todo lo que estoy escuchando tan interesante, yo me preguntaba si podrías decir algo más de este saber estar, si podías decir algo más de este saber estar analista, en relación a que escuché también esto del saber en lo real y de esta neurosis traumática, de esto traumático de niño que llevamos todos adentro. Si podés decir algo más, teniendo en cuenta esta diferencia que me parece muy pertinente ponerla a trabajar entre sintón y sublimación, porque yo me preguntaba, sublimación estaría en un momento de la desuposición, pero y está muy bien esto de, me pareció, ¿no? Que recorta goce, perfecto, pero sintón acomoda el goce que no se recorta, pero puede acomodar goce permanentemente, ¿por qué no? Esto es lo que me preguntaba de todo lo que escuché, lo que te escuché a vos, nada más. Ahora sí. Cris, no, ella contesta. Ay, me me puedo equivocar, ustedes me dirán, pero me parece que no quedó claro algo. Yo dije gracias y que hay una sublimación que nos concierne, porque yo escucho en los decires
de bastantes años aquí y en otros lugares también, escucho esta confusión, esta zona neblinosa entre sublimación y sintón. Yo no sé si estoy aportando algo que ayude, lo intento, pero efectivamente sí se trata de una diferencia y de que realmente comparten ambas cuestiones, ambos conceptos, comparten su raíz en la escritura. Pero lo peligroso es que creamos que todo es sintón. Y no es así. Y ni que todo es sublimación. Yo he tratado de proponer, digamos, el porqué, el qué de la pacificación de la sublimación, porque estamos en una zona de goce, esa traumática del niño que todos somos, ¿ok? Estamos en esa zona de goce. El análisis tiene que tocar esa zona de goce. Y no lo toca solamente por la vigencia de la repetición. Y aunque hablemos de acto, el acto en la sublimación forma parte del acto. Esto quiero reafirmarlo. Y lo que hoy propongo es que no solamente se trata por eso lo llamé premisa. Por favor, no estoy llevando esto a otros conceptos del psicoanálisis. Estoy hablando de la sublimación y lo llamo premisa por cierta cuestión mía de lectura que puede compartirse o no, pero porque considero que no podemos dejar a la sublimación solamente en el año 69 de un otro al otro. Estoy diciendo que si yo la llamo premisa, puedo indudablemente seguir algunas cuestiones del objeto A, ¿sí? Algunas cuestiones relativas al objeto A, si es premisa para la sublimación. Algunas de esas me van a decir el qué de la sublimación, de esa pacificación. Entonces, el seminario 21 sitúa, me parece que el seminario 21 sitúa a ese trámite sobre el objeto A que es fundamental, que tiene que ver con la temporalidad y con que la letra implica la espacialización, la nueva espacialización que se produce en el discurso y que llamamos nudo. Y que lo que Lacan está haciendo en este seminario 21, siempre Lacan luchó contra las dualidades que se instalaban en la teoría y en la clínica. Esto se lo agradeceré hasta el último día. Uno de estos pasos fundamentales es no hay relación sexual. Y yo creo que acá Lacan está llevando con ese trámite sobre el objeto A hacer caer la envoltura del A. Hacer caer la envoltura del objeto A, que dijo en el 20. En el 21 está proponiendo esto y claramente tiene que ver con pensar al saber de otro modo. No se trata de la insistencia, dice Lacan, seminario 21, no se trata de la insistencia, sino de las huellas que la insistencia deja. En ese punto no podemos esquivar el concepto de sublimación, porque toca las huellas que la insistencia deja. Y si no tocamos esas huellas que la insistencia deja, no modificamos el goce en ese modo radical que permite a alguien vivir de otra manera su vida. Entonces, pero la sublimación fracasa, ¿cierto? Entonces, bueno, el sintón viene a acomodar el goce con el que la sublimación no pudo. Lo acomoda desde la escritura, como para Joyce o como para todos los artistas, pero ¿por qué trae a Galileo? Porque Galileo
ustedes saben, telescopio, lo inventa, lo reinventa más potente, pero no es el telescopio solamente, es la mirada de Galileo que produce esa vuelta del guante del universo celeste. Entonces me parece que lo trae a Galileo por la invención de saber, y creo que hablamos de la letra, pero no hemos considerado suficientemente que la sublimación implica centralmente al objeto A y a la invención de saber. Y que para que haya invención de saber, letras para los que no había, es preciso diferenciar a la repetición como tiempo de comprender de la sublimación como tiempo de concluir. Y que eso forma parte de nuestro acto. No me cabe duda, lo digo desde mi experiencia clínica. Las veces en que sí pude llevar a un analizante hasta ahí y las veces que no. Quedarme en su síntoma, por supuesto, y además es todo un trabajo, pero este trabajo de la sublimación no puede ser ignorado, me parece a mí. Digo invención porque no está usando, si yo lo dejo ahí, estoy poniendo a la sublimación como invención. Estoy hablando del psicoanálisis. Digo que me voy de un análisis, termino un análisis como fin de análisis y me voy con la invención de cierto saber, de ese poquitito de real. No me voy solamente porque me voy. Me voy, y no solamente por el saber que yo obtuve de los chistes y síntomas lo simbólico. Me voy porque toqué ese saber en lo real. Y ahí la sublimación es la caña de pescar. A partir del 14 y después. Bueno, gracias, Cristina. Martín Trigo. A ver, Javier y Analía. ¿Analía Mejrecián dónde está? Bueno, ya va. Javier se tuvo que ir. Javier se fue. Se tuvo que ir. Fue. Sí. Analía, entonces, Martín, Analía y Eva. Lo que pasa que tres, y vos levantaste recién. Bueno. ¿Está? Gracias. Pero ya sé, pero ¿está sí. cuándo? Ah, bueno. Perdón. Bueno, Martín, Marcelo. Bueno, no, brevemente. Gracias, Cristina, por lo que nos trajiste, la verdad. Es para detenerse a pensar, ¿no? La vertiginosidad con la que a veces avanzamos y va quedando esa entronización del síntoma, ¿no? Y se pierde la cuestión de la sublimación, que es fundamental. Vos recién cuando estabas contestando dijiste un saber de otro modo de saber. Entonces, por ahí toca algo de la pregunta que tenía en relación a que del otro se hace letra, ¿no? Se hace letra del otro, lo escuché así, y pensaba si entonces es en hacer letra del otro que se juega el acto. Y ahí la sublimación estaría como ligada al acto mismo de hacer letra del otro cada vez. Por ese lado va la pregunta. Y si otro modo de saber tiene que ver con el saber hacer. Eso quería preguntarte, ¿no? Entonces, el diálogo que hay entre sublimación y acto y el diálogo que hay entre sublimación y saber hacer. Serían un poco mis inquietudes, mis preguntas.
Muchas gracias, Cristina. Como siempre, un aporte de lujo, y gracias al foro por el debate también. Me hace pensar la dimensión de la sublimación. Freud toma desde el comienzo algunas nociones de la físico-química y las lleva a operaciones psíquicas, ¿no? Condensación, desplazamiento. Es interesante ubicar la sublimación como justo el pasaje de lo sólido a lo gaseoso, sin intermediación de lo líquido. O sea, hay algo de un cierto pasaje de lo denso a lo sutil en la operación simbólica. En ese sentido, queda claro que está en juego la dimensión del objeto. Me interesó mucho la articulación que ubicás ligada al acto de que la sublimación no atañe solamente al significante, sino a la letra y la operación de contornear. Es decir, una pizca de goce que permite realizar ese pasaje, la operación de sublimación. Habría que ver si la sublimación es una operación de pasaje de goce en tanto logra la escritura y un contornear, hacer borde, ¿no es cierto? Ahora, como distinguiste algo de la pizca de goce, del campo de goce, parecería que aunque la sublimación opera vez por vez, el campo queda en un estado de lo irreductible. Y que quizás allí es llamado a hacer algo, saber hacer algo con eso, el sintón. Quizás sí me queda abierta la pregunta, si el sintón acomoda o también es el campo de otra escritura, en el sentido de no solo contornear, porque el contornear implicaría el campo de lo discreto y el goce es continuo y el contornear no alcanza, es convocado el nudo como una topología de lo continuo. Y allí, entonces, el anudamiento es un saber hacer algo con el goce y no solo un acomodar, quizás. Otra escritura. Bueno, Analía, y después te dejamos todo el campo a vos. Bueno, Cristina, muchísimas gracias, porque efectivamente uno de los objetivos del foro era que se presentaran ideas, desarrollos y propuestas que nos llevaran a dialogar, proponer un poco nuestras reflexiones sobre el tema, y vos has abierto muchísimas cuestiones como disparador, que bienvenido sea, aunque hoy no las resolvamos todas, ¿no? Es decir, hay preguntas, pero esto implica seguir hablando de un tema que concierne tanto al inicio como a los finales de análisis. De las innumerables cuestiones que pones a trabajar, bueno, voy a tomar alguna. Vos planteás, siguiendo el seminario del 74, que el saber se inventa, dice Lacan, vos agregas sobre el montaje de las pulsiones. Ahora bien, eso toca al objeto que señalás en relación tanto a la sublimación como al sintón, porque en ambos está operando el objeto. Pero cuando se trata del montaje de las pulsiones, estamos hablando de una de las valencias del objeto, porque Lacan nombra indistintamente objeto de la pulsión el A como escritura. Hay que situarlo si se está refiriendo al objeto plus de goce o al objeto causa de deseo en su caída. Entonces, en este lugar, ¿dónde situaríamos esta relación al objeto A y lo que propone la repetición, en donde
de esa marca traumática que nos habita y que marca la tendencia de un goce, ¿qué lugar de ello en la sublimación? Por otra parte, sublimación y sintón marca una disyunción inclusiva, pero sus estatutos son diferentes. Yo creo que lo planteé en el seminario de escuela del año pasado. Yo no sé si el sintón recubre todo lo real o si el fin del análisis del analista cubre todo lo real del goce, porque una cosa es la reducción del goce del objeto que la repetición marca y que por supuesto es esperable del acto analítico esto, en los tiempos de la transferencia, sujeto supuesto al saber, presencia del analista, del mismo modo que el sintón no es, la sublimación tampoco es garantía, como de alguna manera lo vienen diciendo, voy a decirlo así, como entre casa, del buen anudamiento. Digo esto porque hay un planteo que vos traes que me evoca esa conjunción como del fin del análisis del analista, pero como se planteó acá, yo no sé si siempre la sublimación pacifica, hay estructuras que no. ¿No? Es como, no estoy objetando lo que decís, estoy sumando una inquietud a lo que decís. Y que el síntoma, al menos en mi experiencia, incluso en el gran trabajo respecto al fin del análisis del analista, es una puntualidad, porque no estamos exentos de que esa marca siga diciendo, aunque es esperable que el analista tenga un cierto trato con eso, pero que no es extinguible, tampoco por la sublimación. Bien, es simplemente una reflexión a la que me invitan todos. Yo no lo planteé como extinguible ni al uno ni al otro, al contrario. No, yo te dije que es la reflexión a la que me lleva. ¿Pero por qué, Cris? Porque vos también lo decís, para no idealizar al síntoma y tampoco a la sublimación, como muchas veces escuchamos a Joyce la escritura y tenemos que si escribimos, ¿no? Como si se escribe, todo bueno. Bueno, me refería a eso concretamente. Breve. Como el foro lleva, esta fue la intención de creación del foro, cuando lo creó Isidoro, al límite en nuestras preguntas como escuela, creo que la reunión de hoy ha cumplido ese objetivo y te agradezco enormemente, Cristina. Por eso quería sacar dos conclusiones de lo que decís y una pregunta breve, súper breve. Porque entonces vos decís que esto se lee en la repetición, en el decir de la repetición y en la mostración, de ese saber en lo real que Isidoro llama que no pasó por el colador del inconsciente, pero vos haces una propuesta que no es solo la intervención en lo real, sino una intervención simbólica, que no es la interpretación, sino que es la construcción de la letra por parte del analista tomada del reservorio S2 y no del par S1, S2. Esa como primera pregunta, si esa es una conclusión posible. Y la segunda, que tiene que ver con que yo me detuve en lo que vos hablás, en la sublimación y síntoma en la neurosis, no en la psicosis, por eso no me detengo en Van Gogh, sino de esto se podría concluir que a veces hay sublimación o sublimaciones y no hace falta un síntoma porque fue exitosa la sublimación, y en cambio cuando fracasa en ese imposible de continuar sublimando, ahí algo del síntoma anuda lo imposible de sublimarse y también con letra, ¿no? En ese sentido, creo que Lacan se equivoca cuando dice que la sublimación es con materia y el síntoma es ex nihilo, porque es inventar. No hay ex nihilo totalmente. Bueno, esa es la pregunta, la última. Si hay ex nihilo totalmente. Damos lugar a... Tenés 15 minutos. Voy a... No sé si puedo. No sé si puedo. Bueno, Cristina habla, porque hay gente arriba. Bueno, pero no...
Ni la sublimación ni el síntoma son garantía de nada. Por favor, ni la sublimación ni el síntoma son garantía de nada. Esa es una ilusión. Esa conclusión está buenísima. Sí, no sé, la clínica. Claro, pero lo que hace Lacan, hablando de existencia, lo que hace Lacan en el 74, en esta clase que elegí, desde mi lectura, desde mi recorrido, por supuesto que hay muchos otros, pero la clase que elegí implica que él retoma, pero al pasar así, cuando él hace mucha maraña y no jardín en la francesa, ¿no? Entonces retoma una mención a las fórmulas de la sexuación del 20 y pasa la existencia también a la escritura. Es una cuestión muy importante por la cual yo entiendo que en esta clase está planteando a la letra, pero no la letra que cae desde la lluvia de los significantes. Eso es una discusión que no hemos saldado, escucho en estos años de escuela, que no está saldada del todo. Es decir, hay una letra que es efecto de la lluvia significante y hay una letra que tiene que ver con esta letra que estoy señalando hoy y que tiene la palabra puede molestar un montón, es de Lacan, peleémonos con Lacan si queremos, o conmigo también si quieren, pero la verdad, esa letra es una escritura que tiene autonomía, usa la palabra Lacan, autonomía. Entonces, yo tomo a esa escritura que concierne al sintón y a la sublimación, pero estoy tomando la escritura que esa letra implica para la sublimación, porque ahí la sublimación opera en el desprendimiento del objeto. Cuando hablamos de caída del objeto, estamos hablando, en el campo de la neurosis estoy diciendo, de sublimación. Estamos ignorando esto cuando creemos que hay desprendimiento del objeto y nos quedamos contentos con esto. Yo también me he quedado contenta, hasta que me puse a preguntar qué era esto de la sublimación. Es decir, no es la creación del arte en exclusividad, es eso, y es el vacío de la cosa que llena la religión. Sí, también, lo dijo Lacan en la Ética, pero vale recordarlo. Pero la ciencia, ¿por qué Lacan la elige en el 74? Porque me parece que da una vuelta fuerte. Es más, voy a decir algo que yo misma me enojé un poquito con Lacan. Después se me pasó, por suerte. Pero Lacan dice, aproxima religión y ciencia. En el seminario 21. Y dije, ¿qué me está diciendo? Pero llegué a pensar esto. Es porque el arte ofrece una forma. El arte ofrece una forma dionisíaca o apolínea, pero ofrece una forma. Y esa forma es creación. La religión ofrece una forma, pero como los ceremoniales obsesivos, una forma fija, que no es lo mismo. Ambas pacifican. Ambas pacifican. Y nos sacan en ese momento en que eso vale para cada uno de los sujetos, nos sacan del choque con el otro, nos sacan de ese prójimo con el que chocamos. Entonces, me parece que hay cosas importantísimas, digamos, no sé si se me interrumpió un poco la idea que tenía acá hace un momentito, pero efectivamente no hay garantía. Retomo esto, ninguno de los dos es garantía, hay un poquito de goce que
con el que hace barrera escritural el sintón, barrera fija, y hay un poquito de goce que la sublimación en cada momento de la operación de un acto, la sublimación permite, que es desprendimiento del objeto, no solamente porque instituye una letra, sino porque jugó la temporalidad conclusiva, que no es la temporalidad del tiempo de comprender. Sí. La autonomía de la letra, pero no sé si... Es diferente que la letra que cae. Sí, yo creo que es la autonomía de la letra, no sé, igualmente se me fue un poco, gracias por ayudarme, pero se me fue un poco, ¿no? A ver, otra cosa que no es el momento porque ya estamos en el reloj final, en el punto final del reloj conclusivo, es esta cuestión importantísima del nudo. Yo creo que Lacan produce esta autonomía de la letra, no la letra efecto de la lluvia significante, sino esta autonomía de la letra, el A con lo real. En ese punto, el A con lo real, me parece que esto está dicho por Lacan, o lo estoy interpretando del decir de Lacan en el 21, porque ahí está construyendo el nudo, lo está afinando el nudo, mejor dicho, ¿no? Entonces, frase de Lacan, tomamos apoyo en el nudo para que algo de lo imposible se demuestre. Fundamental esto. Bueno, yo creo que para que algo de lo imposible se demuestre, o entro por lo simbólico o entro por lo real, ¿no es cierto? Pero lo imaginario tiene que tener doble valencia. La valencia no solo del engaño, sino la valencia de la potencia escritural que hay que podemos hallar en el borde de la imagen o de lo imaginario. Bueno. Pero si lo dice Lacan en el sentido... No sé, yo no sé. Bueno, no sé si, no sé. Pero dice que lo imaginario hace borde a lo simbólico y a lo real. En el 21, Lacan dice que lo imaginario, que es el mismo inconsciente. Perdón, digo, sí, es el inconsciente, pero o yo entro por un lado al inconsciente desde el nudo, estoy diciendo, o entro por el otro. Acá estoy planteando esta entrada por este otro ángulo, no por el ángulo del chiste. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, pero dice, es el mismo inconsciente, pero no es el mismo sentido. ¿Por qué no es el mismo sentido? Porque el sentido puede tocar la orilla del engaño cuando yo tengo que separar a lo imaginario de lo simbólico. O el sentido muestra el volumen de lo real que la repetición trae. Y este es el nuevo sentido. Ese volumen de lo real, y acá me detengo y la seguimos cuando quieran, encantada. En el seminario de escuela también, sí. Pero yo tenía que hablar de la sublimación y hablé en una sola clase de la sublimación porque no es el seminario de escuela, es el foro. Sí. Bravo, muy bien, muchas gracias. Querida, no sabes.